Muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Se ha dado cuenta que hoy es un muy bonito día para poder recibir la palabra de Dios? Yo le invito a que abra la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ver un tema que hemos estudiado ya, pero Dios el día de hoy desea reforzar su palabra en nuestro corazón. El tema de este día tiene como título: En tu palabra echaré la red. Dice Evangelio de Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y levantándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a través de esta palabra a nuestro corazón? Te damos gracias, bendito Padre, porque el día de hoy nos reunimos en tu nombre para exaltarte, para adorarte. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón a través de estas benditas palabras. Muéstranos, Dios, lo que tú deseas que hagamos. Vivifica nuestra fe en ti y ayúdanos a desarrollar obediencia más allá de toda comprensión. Enséñanos a vivir para ti cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos esta historia, apreciamos en el primer versículo que hace una descripción de la actitud que había en el corazón de la gente de aquellos tiempos, del deseo que había en cada uno de sus corazones. En ellos había el deseo de oír la palabra de Dios. ¿Usted a qué vino el día de hoy? Para eso nos reunimos todos nosotros. Y esta multitud tenía tal deseo que dice la Escritura que se agolpaba con tal de lograrlo. Agolparse es reunirse de golpe una gran multitud. Me imagino que la gente se empujaba unos a otros para tener un lugar cerca del Señor, para poder escuchar su voz, para poder escuchar su palabra. ¿Y por qué lo hacían? Porque solamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de todo hombre. La palabra de Dios es lo único que produce fe. Fe en el Todopoderoso. La semana pasada estudiamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de la boca de Jesús solamente salía la palabra de Dios, palabra que llenaba el corazón de cada una de las personas que ahí estaban. Porque Jesús conocía sus corazones, Él conocía sus necesidades, comprendía lo que estaban viviendo. Y dice ahí en el versículo 2 que andando junto al lago de Genezaret, de repente vio dos barcas a la orilla del lago.
y a sus pescadores lavando sus redes. En Lucas 5:3 continuamos leyendo que dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una gran cantidad de gente se reunió para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les habrá enseñado Jesús a toda esa multitud que tenía hambre y sed de Dios? Seguramente palabras como, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O palabras como, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Palabras que traen ánimo, que traen aliento, palabras que confortan el corazón, que fortalecen nuestra vida para seguir adelante. Palabras de vida. Pero esta no es la historia que vamos a tratar el día de hoy. No vamos a hablar de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a la gente en ese día, sino de la enseñanza de vida que nuestro Señor Jesucristo le mostró a un pescador llamado Simón, que nosotros le conocemos como Pedro. Vamos a conocer algunos principios que le enseñó a Pedro y que Pedro aprendió a través de ese encuentro personal con Jesús, porque el propósito de Jesús cuando viene a nuestra vida es transformarla. Si usted aquí está, es porque desea que su vida sea transformada. Y eso es el deseo de nuestro Señor también. ¿Cuáles son estos propósitos o cuáles son estos principios? Número 1, Dios desea bendecir nuestra vida a través de la obediencia a su palabra. Dele un codazo a su compañero y dígale, Dios desea bendecir tu vida, pero debes de obedecer su palabra. Porque es a través de la obediencia a la palabra como la bendición viene a nosotros. Muchas veces queremos acercarnos a Dios y levantamos nuestra voz y clamamos, Dios, bendíceme, ayúdame, dame. Pero, ¿qué tanto estamos obedeciendo? Porque, ¿sabía usted que las bendiciones es una consecuencia de nuestra obediencia? Pedro seguramente ese día tenía una agenda ya programada. Todas sus actividades que iba a realizar en ese día, muy posiblemente ya las había pensado. Terminar de lavar sus redes, tal vez remendar aquellas que se rompieron, colgarlas, acomodarlas en la barca e irse a su casa a descansar, recibir un rico desayuno, unas enchiladas verdes por parte de su esposa, imagínense, ¿no? Porque había trabajado toda la noche, se merecía un descanso. Pero ¿qué cree? Jesús tenía otros planes para su vida. ¿Le ha pasado que nosotros tenemos una agenda, unos planes y Dios nos la cambia? Y que Él tiene otros planes más allá de lo que nosotros comprendamos o entendamos. Dice en el versículo 3 de Lucas 5, que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se imagina lo que habrá pensado Pedro? De repente se acercó Jesús, se sube a la barca y le dice, retírate tantito que voy a enseñar. ¿Qué habrá pensado Pedro? Bueno, ¿y este? ¿Qué le picó? ¿Por qué se sube a mi barca? ¿Qué no se da cuenta que yo ya quiero irme a casa a descansar? Lo menos que quiero después de trabajar toda la noche es estar aquí sentado, escuchando quién sabe cuántas horas, una palabra, porque estoy todo desvelado. Yo creo que los ojos de Pedro se le hacían así chiquitos, chiquitos. ¿No voltea a ver a su compañero? No lo voltea a ver. Un sinfín de pensamientos habrán asaltado la mente del apóstol Pedro. Sin embargo, accedió. Retiró un poco la barca, porque a lo mejor algo en su corazón le decía
que accediera a los ruegos de Jesús cuando el Señor le dijo: aparta de tierra un poco la barca. Fue la primera indicación que le dio Jesús a Pedro. Cuando Jesús se acerca a nuestra vida, cuando Jesús se acerca a la vida de una persona, su único objetivo es bendecirla. Tener un encuentro personal con Cristo lo único que puede traer a nuestra vida es bendición. Pero una bendición transformadora. Una bendición que empieza muchas veces a confrontarnos con nuestros gustos, con nuestras ideas, con nuestros hábitos. Una bendición que en ocasiones nos confronta en nuestra capacidad de obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Y Él está esperando que haya disposición, porque cuando hay disposición en nuestro corazón, entonces se va a manifestar esa bendición. Nadie puede recibir algo de Dios si no tiene un corazón accesible a Él, un corazón dispuesto a recibir de Él. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, debemos de tener esa actitud de un hijo que está esperando recibir algo de su padre. ¿Alguna vez su hijo le ha hablado al trabajo y le dice: papá, ¿a qué horas vas a llegar? Ya te quiero ver. Oye, papá, ¿me traes una sorpresita? ¿Verdad que los hijos se pintan para recibir algo del papá o de la mamá? Siempre tienen esa actitud: a ver qué le puedo sacar al viejo. Pues fíjese que esa actitud le agrada a Dios de sus hijos. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? Que cuando nos acercamos a Dios, yo debo de creer que el Señor me va a dar algo. Y tener esa actitud de esperar recibir algo. Porque ¿cómo vas a recibir algo si no lo esperas? Así estaba en ese momento posiblemente el corazón de Pedro. Cuando Pedro atendió a la petición de Jesús para que retirase la barca un poco de la orilla, manifestó un corazón dispuesto, un corazón paciente y capaz de negarse a sí mismo para ayudar a otro, a pesar de su cansancio, a pesar de sus necesidades personales. Fíjese cómo va actuando la bendición y el corazón que Dios está esperando que haya en nosotros para que esta bendición cobre substancia y se manifieste en nuestra vida. Pedro estuvo escuchando pacientemente las palabras de Jesús. No dice cuántas horas estuvo ahí Jesús compartiendo, pero Él es el maestro de la palabra eterna. Entonces, así que échele. Seguramente estuvo ahí unas horas. Y ahí estaba Pedro, escuchando la palabra del Señor. Palabras que fueron calando su corazón. Palabras que lo prepararían para un reto mayor, para un mayor compromiso. ¿Sabe que Dios está esperando que usted y yo crezcamos espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente implica crecer en compromiso con Dios. Así es la vida. Cuando éramos niños pensábamos como niños, actuábamos como niños y jugábamos como niños. Y usted quería ser grandote, ¿verdad? Y jugaba a la mamá y al papá. Jugaba a la comidita, jugaba al supermercado, jugaba a que manejaba en sus coches, jugaba a que tenía sus hijos, jugaba a que les daba vara a sus muñecos, muñecas. Estaba jugando a tener responsabilidades que actualmente tiene. Usted ya creció. Crecer es crecer en responsabilidades. Crecer espiritualmente es lo mismo. Es crecer en compromiso con Cristo. Cada vez vivir más para Dios. Cada vez entregarle mi corazón. Cada vez obedecerle más. Y dice ahí el Evangelio de Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En ese momento Pedro estaba recibiendo una segunda indicación de Jesús.
Ya no era nada más que se retirara de la orilla un poquito. Ahora, ¿qué le decía? Boga mar adentro. Sale Pedro, aplícate y empieza a remar, empieza a remar, empieza a remar. Vámonos hasta allá, al centro del lago de Genesaret. Vamos a remar varios kilómetros. Ay, Señor, ¿pero por qué me pides esto? Si estamos bien aquí en la orillita. No, boga mar adentro. En ese momento el corazón de Pedro nuevamente fue puesto a prueba. Ahora Jesús le pedía algo más grande. Pedro ha de haber pensado, pero si ya te ayudé, ya invertí un buen rato en ti, después de trabajar toda la noche, después de haber lavado mis redes para que estén limpias, después de haber pasado horas escuchando tus enseñanzas, ¿quieres ahora que nuevamente bogue mar adentro? ¿Qué crees que son enchiladas? Oye, espérate, estoy cansado. ¿Qué no es suficiente con lo que ya hice por ti? ¿Qué no es suficiente con lo que ya te di? A veces nosotros medimos a Dios de esa forma. Señor, pero si yo ya hice mucho por ti, hoy vine al segundo servicio y me congregué. Mira, ya cumplí. ¿Ya? ¿A poco quieres más? Es que yo ya te di. Hoy te ofrendé. Entonces tengo estrellita buena. A veces nosotros medimos a Dios de esa manera y nos limitamos cuando Dios nos está pidiendo que boguemos mar adentro, que nos esforcemos más. ¿Sabe que uno de los secretos para recibir bendición de parte de Dios es estar dispuestos a obedecer a su voz? Obedecer a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras percepciones personales, a pesar de nuestras limitaciones físicas, obedecerle a pesar de todo. Dígale a su compañero, vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Debemos de tener la certeza de que cuando Dios nos pide que hagamos algo, es por nuestro bien. Es para bendecir nuestras vidas. Cuando nuestro Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro, ¿cuál era su propósito? Bendecirle. Pero Pedro tenía que esforzarse, porque dice ahí en el versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Con qué propósito? De proveerle. Pero a veces estamos en una batalla. Es que Dios me está pidiendo que haga esto. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Lo hago, no lo hago? No, pues es que yo ya me esforcé mucho. Me tengo que esforzar más. ¿Pero para qué? Para recibir bendición. Porque lo único que Dios desea es bendecirnos. Pero muchas veces va a confrontar nuestra obediencia. Ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar con Él. A lo mejor algunos estamos dispuestos a remar y quedarnos en la orillita. A lo mejor otros decimos, sí, yo tengo un corazón de ir mar adentro y llegar a la mitad del lago. A lo mejor otros dicen, Jesús, no solamente voy a la mitad del lago, vamos a cruzarlo. Y de ahí nos seguimos al Mediterráneo. ¡Uy! Una visión muy grande, ¿verdad? Y es que reflexionemos en esto. ¿Quién le creó a usted, querido hermano? Dios nos creó. Dice la Escritura que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra nos creó. ¿De quién somos entonces? De Dios. ¿Esos ojitos pispiretos de quién son? ¿Esa boquita trompuda de quién es? Del Señor. ¿Y sabe cuáles fueron las primeras palabras que Dios le dijo al hombre? Ahí en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fueron las primeras palabras. Usted estudia la Biblia. Fueron palabras de bendición. Significa que Dios nos creó para recibir bendición,
para hacer bendición. Lo único que quiere es bendecir nuestra vida. Y cuando Él nos habla, Él está esperando que tengamos un oído atento a escuchar su voz. Jamás piense que va a recibir algo de parte de Dios si no está de por medio una obediencia a Él. Él es infinitamente sabio. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Solemos pedírselas y a veces no nos damos cuenta que con el simple hecho de obedecer, el Señor se agrada en bendecirnos. Más que le pidamos cosas, dispongamos nuestro corazón para obedecer. Obedecer. Jesús quería bendecir a Pedro. Quería bendecirlo, pero Pedro tenía que esforzarse, tenía que obedecer, tenía que ir más allá de sus expectativas, más allá de sus fuerzas. Si usted y yo fuéramos Pedro, ¿qué hubiéramos hecho? Estando en esa condición, ¿hubiéramos renegado? Le hubiéramos dicho, ay Señor, ¿te pasas? ¿De qué se trata? ¿O hubiéramos tenido un corazón dispuesto a obedecer? ¿Sabe que lo que más le agrada al Señor es un corazón obediente? Mire, acompáñeme a 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. Es una palabra que Dios nos da a través de un varón llamado Samuel. Él fue profeta en su tiempo. Y por el Espíritu Santo él dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Obedecer. Jesús sabía que Pedro había pasado toda la noche trabajando, porque dice en Lucas 5:2 que Pedro, descendiendo de la barca, lavaba sus redes. Él había trabajado toda esa noche y ahí estaba, limpiando sus redes para irse a su casa. Sin embargo, Pedro fue sensible a la voz de Jesús, a esas dos indicaciones, porque lo único que quería el Señor era bendecirle. Para que la bendición venga a nuestra vida, debo de estar dispuesto entonces, en primer lugar, a salir de mi comodidad. Salir de mi comodidad es salir de mi status quo para empezar a obedecer a Dios y posiblemente hacer algo que a mí en primera instancia no me gusta. Muchas de las cosas que Dios nos va a pedir tal vez no nos van a gustar. Sin embargo, tenemos que ir creciendo en obediencia. Por ejemplo, de repente usted está leyendo la palabra o está escuchando la predicación o algún curso bíblico y escucha que Dios le dice a través de las Escrituras, ama a tu prójimo. Y en ese momento usted lo conecta con pues una situación conyugal. Ay, pues es que sí he tenido problemas con mi esposo, con mi esposa. Y Dios me manda a amarlos. Pues voy a hacer el esfuerzo. Voy a empezar a amar a mi cónyuge. Pasan semanas y el Señor le vuelve a hablar y le dice, ok, si estás dispuesto a amar, ahora te voy a pedir que hables con él o con ella y se pongan a cuentas y le pidas perdón. Pero si él es o ella es la que me hizo, ponte a cuentas. Te estoy hablando a ti. Pide perdón. Ok, Señor. Y ahí va uno y pide perdón. Pasan semanas y el Señor nos vuelve a hablar. Ya no basta nada más con que hayas decidido amar y te hayas puesto a cuentas. Ahora quiero que busques ser un instrumento de bendición a tu cónyuge y que empieces a ser muy cariñoso con él o con ella.
que le empieces a hacer cosquillitas en la espalda si te lo pide. O cuando llegue de trabajar, dale un masaje con aceite de coco, ¿verdad? Se va a sentir bien contento. Empieza a hacer cosas que le bendigan. ¡Ay, Señor! Pero lo empiezas a hacer, empiezas a obedecer. Si te das cuenta, el Señor nos va llevando de menos a más. Y cada vez nos va a pedir más. Y una persona que comprende, que obedece a la voz de Dios, en este caso del matrimonio, imagínese cómo va a ser su matrimonio. Va a ser un festín constante. Jamás van a caer en la monotonía. Jamás van a caer en el costumbrismo, que ya nada más se miran y... Uy, ¿sigues aquí todavía? Qué triste, ¿verdad? Hay que ir obedeciendo. Estar dispuestos a salir de nuestra comodidad. Esforzarnos por remar mar adentro. Esforzarnos a hacer lo que tal vez no queremos hacer, pero Dios sí. Sobre todo cuando Dios nos pide hacer cosas que no entendemos. A actuar por fe. Dice en Lucas 5:4 que le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínese lo que pensó Simón Pedro. ¿Pescar ahorita? ¿Quieres que eche mis redes? Jesús, estuve trabajando toda la noche. Eso dice ahí, en el versículo 5, que le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué no te das cuenta? ¿A quién se le ocurre pescar a estas horas? Ahí es donde entra el segundo principio. Para poder obedecer la palabra de Dios, primero debo de tener fe en ella. Yo no puedo obedecer una palabra de Dios si no la creo. Primero debo de creerla. ¿Usted cree la palabra de Dios? De esa manera la puedo obedecer. Y si la obedezco, viene la bendición. La fe me lleva a la obediencia y la obediencia a heredar bendición, a heredar promesas. Ese es el orden. Pedro, al inicio, pues empezó a reflejar en sus palabras fastidio, cansancio. Toda la noche hemos estado trabajando, ahí en el versículo 5, y nada hemos pescado. Estaba posiblemente manifestando impotencia por no haber obtenido nada toda esa noche que se estuvo esforzando para pescar. ¿Alguna vez se ha sentido así? Que se esfuerza, que trabaja, que le echa ganas, que le echa los kilos y nada cambia alrededor de su vida. Posiblemente porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, porque estamos luchando con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia y no estamos dependiendo de las capacidades de Dios. Pedro empezó a manifestar palabras obscuras, palabras negativas, palabras que reflejaban su poca fe. Seguramente él dijo: ¿qué no te das cuenta de mi situación, Jesús? Toda la noche he trabajado y no he visto recompensado mi esfuerzo. Me esfuerzo para salir adelante en la vida y no logro que cambie mi situación. No logro pescar nada. No prospero. No hay beneficio de mi trabajo. Estoy cansado de todas las cosas. Estoy cansado de no prosperar. Estoy cansado de vivir en escasez. Estoy cansado de padecer hambre con mi familia. Estoy fastidiado de la vida que llevo. Mi vida no tiene fruto. No hay bendición. ¡Qué vida tan triste! ¿Usted cree que Dios nos creó para vivir así? No, ya lo vimos. Nos creó para heredar bendición. Sin embargo, cuando nosotros peleamos en nuestras fuerzas, pues todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si usted tiene una percepción también negativa de la vida, pues eso es lo que se va a manifestar en usted. Si usted constantemente está confesando: no tengo, no puedo, no doy, no quiero, no sirvo, pues imagínese, eso es lo que va a venir en su vida.
Él dijo, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Posiblemente pasó ya muchas noches trabajando, no sé cuántas, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor era un suceso que se venía repitiendo ya desde hace tiempo y había venido un cansancio y un fastidio a su corazón. ¿Cómo salir de esa condición? Si él no llevaba alimento, si no pescaba nada, su familia no comía. Él vivía al día. Pero repentinamente algo pasó en el corazón de Pedro. Seguramente las palabras de Jesús que acababa de escuchar, esas 2 horas que estuvo Jesús ahí predicando, algo le llegó a su corazón, que encendió una luz en su mente. Y se atrevió a decir al final del versículo 5 de Lucas 5, mas en tu palabra echaré la red. Repita conmigo, mas en tu palabra echaré la red. En ese momento Pedro mostró un poquitito de fe. ¿Sabe que a veces se requiere la fe del tamaño de un grano de mostaza para que Dios haga milagros en nuestra vida? A veces nada más se requiere que le abramos un poquito la puerta al Señor para que su luz venga a resplandecer en medio de nuestra oscuridad. A veces Dios nada más basta eso. Y fue lo que hizo Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. No porque yo quiera, no porque para mí sea lógico, porque para mí no es lógico. Sé que tú eres carpintero, yo soy pescador y está medio raro que un carpintero le enseñe a un pescador a pescar. Todo pescador sabe que a mediodía, a la hora del cenit, los peces se van al fondo del mar. No es la hora para pescar. Por eso es que trabajamos de noche, para que todos los peces suban a comer y entonces los atrapemos. Mas en tu palabra echaré la red. Contra todo pronóstico echaré la red. Contra toda lógica obedeceré. Tercera indicación que el Señor le estaba dando a Pedro. Cada vez el Señor que le daba una indicación motivaba a que Pedro obedeciera y diese un paso de fe. Primero le pidió, retírate tantito de la orilla. Después le pidió, boga mar dentro. Y después de haber recibido un poco de la palabra, le dijo, echa la red, que vamos a pescar. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera obedecido? ¿Cuántos hubieran obedecido? A ver. Ay, está medio difícil, ¿sí o no? La realidad es que está difícil. Pero fíjese cómo Dios va actuando. El Señor le estaba dando una lección de fe a Pedro. Una lección que muchas veces Dios nos da a todos nosotros. Dios constantemente nos está hablando y nos está dando indicaciones para que usted y yo actuemos y vayamos dando esos pasos de fe. Nuestra obediencia nos lleva a heredar las promesas de Dios. Nuestra fe a la voz del Señor cuando nos pide hacer algo. Porque normalmente cuando Dios nos habla, no es para llenarnos usted y yo de un conocimiento. El conocimiento envanece. Lo único que edifica la vida de una persona espiritualmente y trae crecimiento es poner por obra la palabra de Dios. Obedecer a su voz. Y entonces fue lo que hizo el apóstol Pedro. Él se atrevió a obedecer. Él se atrevió a echar sus redes al mar. ¿Y cuál fue la consecuencia? La bendición de Dios se hizo presente en su vida. Fíjese, Dios desea bendecirnos, pero usted y yo necesitamos hacerle caso a su voz. De otra manera, no va a pasar nada en nuestra vida. De otra manera, las bendiciones de Dios no se harán presentes. Si vivimos en temor, si vivimos en angustia, si vivimos en escasez, es por nuestra falta de obediencia.
es por nuestra falta de fe. Pero no es porque Dios no esté con nosotros o nos deje de amar. Dios siempre nos va a amar y siempre va a estar con nosotros. Pero Él actúa conforme a nuestra fe y Él actúa conforme a nuestra obediencia. Si usted quiere ver fruto de la palabra de Dios en su vida, obedézcala. Hay que obedecerla. Vamos a ver qué pasó. Lucas 5 del 8 al 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Tercer principio: reconozcamos en nuestra vida la grandeza de Dios. Qué importante es reconocer en nuestra vida la grandeza de Dios. Reconocer que si vivimos, para Él vivimos. Y que si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Esta vida se trata de Él, no se trata de mí y de mis gustos. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Y reconocerle. Fue lo que hizo el apóstol Pedro. Dice ahí en el versículo 8 que cayó de rodillas delante de Jesús al ver el milagro que había acontecido. El caer de rodillas es muy significativo porque tiene muchas connotaciones. Uno normalmente cae de rodillas delante de alguna persona que reconoce más grande que uno. Por ejemplo, cuando los caballeros en la antigüedad eran ordenados, o creo que todavía en algunos países ordenan caballeros, el caballero se pone de rodillas delante de su rey y entonces es ordenado caballero. ¿Por qué se pone de rodillas? Porque reconoce la autoridad de su rey. Dios está esperando que usted y yo nos pongamos de rodillas delante de nuestro rey y que estemos de continuo de rodillas delante de Él. Así es como debemos de estar, con un corazón humilde, reconociendo su grandeza y que nuestra vida está en sus manos. Y estar contento con todo lo que Dios nos permita vivir. Aprender a disfrutar esta vida que es hermosa. Una persona cae de rodillas delante de otra cuando sus fuerzas se han acabado, cuando uno se siente vencido. En pocas palabras, Pedro en ese momento dejó de pelear, dejó de luchar, dejó de trabajar en sus propias fuerzas para reconocer al Señor y decir: Dios, por mí mismo ya no puedo llevar esta vida. Ayúdame, sácame de esta condición. Ayúdame, te necesito. ¿Qué fue lo que aconteció cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿Ya recibió a Cristo en su corazón? En ese momento reconocimos la grandeza de Dios. Nos rendimos delante de Él y le dijimos: yo ya no puedo, Señor, con mi propia vida. Ayúdame. ¿Y se acuerda del milagro que hizo? Y por eso usted está aquí, por ese instante en el cual sintió la presencia de Dios, como el Señor le sacó de su condición. Caemos de rodillas delante de alguien más grande cuando nos sujetamos en obediencia a Él. Qué importante es lo que hizo Pedro y lo que debemos de estar haciendo usted y yo continuamente. Porque si le obedecemos, si obedecemos a su voz y a sus palabras, sus bendiciones se van a manifestar. Si nos humillamos delante de Él y dependemos de su poder, sus bendiciones se van a manifestar. Y no porque le quiera hablar de las bendiciones, como para decirle: busca las bendiciones, busca las bendiciones. No. Lo que le quiero hacer notar es que es una consecuencia. Usted y yo no debemos de poner nuestros ojos en las bendiciones de Dios. Debemos de ponerlos en Jesús y las bendiciones vienen como simples añadiduras. Mire, acompáñeme por favor a Deuteronomio 28 del 1 al 6. Deuteronomio 28 del 1 al 6. Dice:
Desde el Antiguo Testamento, este mismo principio se viene aplicando. El Señor es consistente en su enseñanza y comenta Deuteronomio 28 del 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner, ¿cómo dice? Por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. ¿Cuándo? Hoy. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, lea conmigo, todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres a la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cómo se escucha esta palabra? Está buena, ¿verdad? ¿Quién la quiere heredar? Pues ya sabe lo que tenemos que hacer. Obedecer la voz del Señor, creer a sus palabras, creer a cada una de las indicaciones que nos da, afrontar los compromisos que nos pide tomar, porque acuérdese, Dios cada vez nos va a ir pidiendo más de nosotros. En pocas palabras, al final, realmente lo que Dios nos dice es: dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que quiero, dame tu corazón. Pero lo quiero completo, no por pedacitos. ¿Estaría usted dispuesto a darle todo su corazón al Señor? Porque de eso se trata, hermano. Darle todo nuestro corazón. En ocasiones vivimos en escasez espiritual, en escasez anímica y en escasez material, porque pensamos que las cosas que tenemos pues nos pertenecen. Pensamos que ya le di lo suficiente al Señor, ya cumplí, ya leí la Biblia 5 minutos, ya oré 10 minutos, ya vine al culto, ok, ya acompañé a mi esposa al curso, yo no quería, pero ok, aquí estoy. Y pensamos que ya hicimos lo suficiente, ya estoy sirviendo. Y nunca es suficiente, hermano. La realidad es que Dios está esperando que usted y yo procedamos en obediencia y en fe. Es que, pues ya di mi ofrenda. No me hables del diezmo, hermano, porque no, espérate. Hermano, Dios lo que está esperando es nada más bendecirle a usted. Ni siquiera tiene sus ojos puestos en lo que usted y yo le podamos dar. Y si lo hacemos por obediencia a Él, porque le conocemos y sabemos que cuando obedecemos a su voz, Él nos bendice de una manera apretada, remecida y rebosando, dice la Escritura. ¿Quién lo ha comprobado? Principio número 4. Dios nos bendice para bendecir a otros. Cuando Dios nos bendice, las bendiciones de Dios no solamente nos alcanzan, sino alcanzan a los que nos rodean. Usted lo puede ver ahí en el pasaje de Lucas 5, cuando dice que al ver la cantidad de peces que habían atrapado, en el versículo 7 de Lucas 5, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Nota cómo Dios bendijo a Pedro? Pedro, hoy vas a comer un guachinango zarandeado, ¿no? Pero yo soy tan vasto, tan amoroso, que no solamente te voy a bendecir a ti. ¿Qué crees? Voy a bendecir a todos los que te rodean. Y dice la Escritura que se llenaron ambas barcas de peces. ¿Se imagina esa escena? Ahí está Pedro, que de repente empezó a ver que los flotadores de la red que aventó empezaron a hundirse, las cuerdas se tensaron,
Él empezó a ver un burbujeo ahí en las aguas, un ruido, empezó a jalar y se dio cuenta que no podía subirlas. De repente empezó a notar un brillo plateado de las escamas de los peces y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los que estaban ahí, posiblemente Jesús y Pedro jalando, no podían subirlas. Hicieron señas a sus compañeros, vengan, estaciónense de reversa, jalen. Y empezaron a subir las redes y ambas barcas se llenaron de peces al grado que se hundían. Así de vasto es nuestro Señor cuando nosotros le obedecemos. Yo siempre le he dicho, hermano, usted gócese cuando el Señor está bendiciendo a su hermano que está junto a usted, porque significa que en un ratito le toca también. Así es, gócese de las bendiciones de sus hermanos, gócese. Oye, es que el Señor ya sanó a tal hermano, ¿por qué a mí todavía no? Gócese, no pregunte por qué a usted no. Dele la gloria a Dios, gloria a ti, sabiendo que si ya lo está haciendo con su hermano, no tarde en hacerlo con usted. Uy, es que a este hermano ya le dio trabajo, ya hasta tiene 3 trabajos y yo no encuentro. No se compare, gócese, porque en poco le toca a usted. Pero hay que tener ese corazón, ese agradecimiento. Sepamos que el Señor nos bendice y que nuestra bendición alcanzará a los que nos rodean. Pero usted no ponga sus ojos en las bendiciones. Esto es bien importante. Ponga sus ojos en Jesús. En Jesús y en obedecer a su palabra y en ir teniendo fe en ella e ir creciendo espiritualmente. Porque al final, toda esa bendición que recibió Pedro, ha de haber dicho Pedro, híjoles, ahorita llego y pongo mi negocio, pongo todos los peces, los preparo, hoy sí me va a ir muy bien. No fue lo que hizo Pedro. Dice la Escritura, ahí en el versículo 11 de Lucas 5, y cuando trajeron a tierra las barcas, lea conmigo, dejándolo todo, le siguieron. Ay, pero espérate, ¿cómo que dejó toda esa bendición ahí? Primero se la da y se la quita. No, él renunció a ella, porque él puso sus ojos no en las bendiciones que se corrompen en esta tierra, no en las bendiciones que perecen, que son momentáneas, porque todo lo visible es temporal. Puso sus ojos en las bendiciones eternas. Él comprendió que ese encuentro con Jesús era para que su vida sea transformada. Ahora sería pescador de hombres. Por eso le dice ahí en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios desea bendecirle, pero Dios le ha bendecido a usted con una bendición muy grande que a veces no la comprendemos o no la valoramos. Usted tiene la bendición del conocimiento de Dios en su vida. Usted tiene la bendición de haber desarrollado fe en Jesús. Usted ha recibido por la fe en Jesús no solamente la palabra, sino el Espíritu Santo. Ahora usted y yo podemos ser instrumentos de bendición para llevar el mensaje de Jesús a otros, para que sus vidas sean transformadas, para enseñarles a dar esos pasos de fe, para que puedan entrar a la vida eterna. Nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad, hermano. Si aprendemos de esta experiencia de vida de Pedro y la aplicamos a nuestra vida, hermano, nuestra vida va a ser sensacional. Y tal vez mucho de lo que Dios nos pide obedecer, no lo entendamos, no nos guste, pero al final va a traer bendición a nuestra vida
y a los que nos rodean. Somos una iglesia que se está atreviendo a soñar. Y yo espero que en poco tiempo estemos reuniéndonos en el terreno nuevo. ¿No le gustaría? Ya tuvimos una probadita, ¿verdad? Y en 15 días nos vamos a ver ahí otra vez. Pero necesitamos todos obedecer. Entrar como un pueblo obediente a la tierra prometida. Y darnos cuenta que el reino de Dios se va a manifestar aquí en la tierra si todos nosotros obedecemos, si todos nosotros tenemos fe y si vamos dando esos pasos de compromiso para cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Quiere entrar a la tierra prometida? ¿Quiere echar su red y pescar? Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por esta palabra que recibimos el día de hoy. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón y siembras fe en Jesús, fe en tu palabra, fe en tu voz. Queremos obedecer a tu voz, queremos ir en pos de tu presencia. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que nuestra vida sin ti no tendría sentido. Reconocemos que en ti está la fuente de toda bendición y vida. Y te pedimos, Padre, que tú vayas formando en nosotros un corazón dispuesto, accesible a ti, dispuesto a obedecer tus indicaciones, dispuesto, Señor, a actuar a pesar de toda lógica y de toda circunstancia, dispuestos a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe, dispuestos a darte lo mejor que hay en nosotros, Señor, a vivir para ti, porque todo te pertenece. Dios, renueva nuestro entendimiento, que podamos ir creciendo, que podamos ir avanzando, que podamos ir hacia adelante al premio de ese supremo llamamiento que nos has hecho, para que anunciemos tus virtudes, para que podamos ser instrumentos de bendición, para que podamos, Señor, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo te bendigo, Padre Celestial, y te doy gracias por esta palabra que tú siembras en nuestro corazón, porque un día tu luz resplandeció en nuestra vida y a través de ella nos has dado vida eterna. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús.